Damos continuación a la última parte de nuestra presentación y la disolución de Jerusalén. Algunas cosas todavía tenemos que añadir aquí para completar nuestro estudio. Como ustedes han visto, mucho más se podría decir. Hemos tratado de dar en cierta velocidad aquí un repaso de los eventos y hasta nuestro tiempo todavía faltan algunos años aquí en nuestra cronología. Antes de ello, vamos a otra vez pedir que el Señor nos guíe en ese estudio. Querido Dios, muchas gracias que hemos podido estudiar en ya 9 horas los eventos que reconocemos como una obra de destrucción que se llevó a cabo en nuestra iglesia. Señor, estar consciente de eso nos puede despertar y realmente ponernos en el lado de aquellos que defienden el fundamento de nuestra fe. Que así sea, querido Señor, es mi deseo para todos los que estudian y investigan esta temática. Ayúdanos, querido Señor, en ese proceso. Ahora sí quiero presentar los últimos detalles de esa historia. Ayúdame una vez más para que todo sea correcto, con el espíritu apropiado y según tu voluntad. En el nombre de Jesús pido esa ayuda. Amén. Muy bien. Estamos aquí en nuestro documento. Ahí bajo los eventos años 1935 en adelante. Es un proceso que se inicia a mitades de los 1930 y que básicamente se completó en los años 60, los tiempos también de la revolución en los países del occidente. Atacando el fundamento, quería añadir un texto que en la última hora nos vino a la mente, pero yo no sabía dónde estaba. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25. En español sería página 238. Elena White tiene una visión de algunas cosas que iban a acontecer en nuestra iglesia en el futuro. Los principios de la verdad. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Queridos hermanos, nosotros ya hemos visto ese proceso de esa reforma. Se ha descartado todo lo que está aquí, y ahora con esa idea de reescribir los libros, de sacar la posición de los pioneros acerca de los tiempos proféticos, establecer una nueva teología y ahora aún con más potencia establecer una nueva metodología para estudiar la Biblia. Esto es lo que ella aquí ya había predicho. Si se efectuara esa reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Eso es. Nosotros descartamos hoy en día los principios que nos han sido dados en el comienzo. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Y querido hermano, así es. Yo mismo estaba en un encuentro con pastores, con teólogos de nuestra iglesia que dijeron que aquí hay muchos errores en ese diagrama, que esto aquí es errado, que esas fechas aquí tampoco son ya correctas, que eso no es correcto, que
eso aquí arriba tampoco es correcto y muchas cosas más. Y eso no solamente dicen algunos teólogos ahí en Alemania, eso también es lo que dice el Instituto Bíblico de Investigación o de Investigación Bíblica. Y continúa ella diciendo, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación. O en inglés dice de un nuevo orden. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Eso es el método histórico crítico. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Y no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios, etc. Si su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad, barrerían la estructura. Nosotros sabemos que esos eventos están muy cercanos, que el colapso de esa estructura nosotros lo esperamos dentro de poco, cuando la ley dominical llega y la iglesia se da cuenta que no tiene muros, los cuales le defenderían a ese nuevo orden de las cosas. Y aquí tenemos también el apoyo de Cottrell, teólogo adventista. Todavía no hemos dicho mucho acerca de él y ahora vamos a llegar a decir algunas cosas para que podamos entender el significado de ese hombre. Es una eminencia realmente y lo que él dice de gran importancia porque habla por muchos. Entonces aquí tenemos una lista de consejos que él da. Lo que hace un erudito bíblico. ¿Qué hace un erudito bíblico usando el método histórico crítico para entender la Biblia? Primer punto, establecerá su estudio en el texto hebreo del Antiguo Testamento, texto griego. O sea, tiene que entender griego y hebreo. ¿Tú entiendes griego? ¿Tú lees hebreo? Yo no puedo, no tengo ese acceso al texto. Buscará lecturas de diferentes manuscritos y traducciones antiguas. Darán cuidadosa atención a la sintaxis y la gramática, muchas cosas más. No veo aquí el espíritu de profecía, no está aquí. Tampoco se menciona si yo lo veo bien al Espíritu Santo. Tampoco se olvidó también a preguntarle, invitarle a él. Después él dice, la persona que no es un adiestrado erudito bíblico, excluyen al no erudito de un exigente estudio la Biblia, esas cualidades y procedimientos para identificar el significado que quiso transmitir el escritor bíblico, en manera alguna. Cuando estuve editando el comentario bíblico de la Iglesia Séptimo Día, Adventista Séptimo Día, llegué a la conclusión de que si una persona que no es un adiestrado erudito bíblico, me imagino que eso es la mayoría de los oyentes, yo me cuento a ese grupo también, sigue ciertos procedimientos bien definidos objetivamente y con mente abierta, en el 90 o 95% de las cosas, ella o él puede con razonable certeza descubrir el significado que quiso transmitir el escritor bíblico. Él lo puede descubrir. 90%, hay un 10%. O 5%. Es importante saber el 10%. En Daniel 8 se puede entender todo, pero hay una palabra que es la palabra continuo, que es un poquito ahí nomás, esos 5, por lo menos que el 5%. Bueno, yo no puedo entender eso porque no hablo hebreo y todas esas calificaciones que se necesitan. Claro, no puedo entonces. ¿No? Ahí ese método para mí no sirve. Realmente, eso es lo que él dice. Tú y yo no podemos entender el texto bíblico así nomás estudiándolo. ¿Y ahora qué hacemos? Continúa él. El otro 5 o 10% de los casos requiere la pericia del adiestrado erudito bíblico. ¿O cómo?
Entonces, necesitamos a alguien que nos ayude a entender la Biblia. Y en algunos casos, aún él no puede estar 100% seguro. En su estudio de la Biblia, con el propósito de identificar el significado que los escritores bíblicos quisieron transmitir, ellos usarán las muchas herramientas provistas por confiables eruditos bíblicos. Y aquí tenemos, en otras palabras, lo que significa hermenéutica. Tenemos aquí entonces la Biblia. Tenemos la Biblia, ese libro que nos interesa entender. Está aquí, lo abrimos, lo estudiamos, pero no lo entendemos. ¿Ok? Eso es el problema. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no hay problema, hay una solución, hay una ayuda. Aquí dice Cottrell, estoy hablando con sus palabras. Tú estás aquí, en ese lado, y tratas de entender ese texto. Pero no lo entiendes. Realmente porque te falta sabiduría, te falta escuela, te faltan los idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona aquí que está al otro lado, tú y yo, nos quedamos con un gran interrogativo en la cabeza. No entendemos el texto. Está lejos de nosotros, no tenemos acceso a ello, pero hay esperanza. No hay que desalentarse, porque ahora viene el método histórico crítico. Y el método histórico crítico es el método que es usado por el teólogo, por el erudito adiestrado, y eso es la hermenéutica que él usa. Entonces, a través de la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es Hermes, ¿no es cierto? Y Hermes, entonces, aquí viene y rápidamente, porque eso es su tarea, rápidamente Hermes corra y ayuda para que tú y yo, aunque no tenemos educación, sí podemos entender el texto bíblico. Porque eso es lo que él hace. Y él nos trae aquí la información en la mano. Y tú y yo podemos acceder al texto bíblico. Entonces, para ti y para mí hay un camino. Ese camino es la hermenéutica. Eso es un pequeño Hermes que tú y yo necesitamos en nuestras vidas espirituales, según Cottrell. ¿Entienden eso? Eso es un poco tal vez divertido como lo estoy haciendo aquí, pero no es tan divertido. Eso es la realidad de lo que Cottrell dice. Tal vez 90% tú entiendes la Biblia, pero hay un 10% que no entiendes. Y entonces entra él. Empieza a correr Hermes. Y te trae la confiable palabra de eruditos que se pueden confiar. Entonces te trae la información y te abre y te aclara la palabra bíblica. Esto aquí es la idea de Cottrell. Eso es lo que la hermenéutica hace. Pero ya como hemos visto cómo se define Hermes, él también es un poco mentiroso, es una de sus cualidades. Él es engañoso, él es hábil de usar sus palabras, y lo que él nos va a decir suena bien, suena lógico, pero querido hermano, ¿qué ha dicho Cottrell? ¿Qué ha dicho él aquí? En su estudio de la Biblia, con el propósito de identificar el significado que los escritores bíblicos quisieron transmitir, ellos usarán las muchas herramientas provistas por confiables eruditos bíblicos. Quiero preguntarle a usted, ¿hay un confiable erudito bíblico?
¿No dice la Biblia, maldito el hombre que confía en hombre? Aunque sean por 5%, o 3, 2, 1%, querido hermano, no podemos hacer eso. Pero sí, eso es la única metodología que aquí eso erudito nos propone. Y no es la idea de Cottrell solamente eso. Él solamente ha estado ahí desde el comienzo haciendo una tremenda obra para que esto sea hoy en día la realidad. Buscan los libros, si ustedes no lo creen, si quieren investigar más, que la Biblia que hay en los estantes de las librerías de nuestra iglesia. En español hay sobre hermenéutica, cómo leer la Biblia, cómo se interpreta la Biblia. Y ahí los eruditos van a explicar los métodos que deberíamos usar. Y eso es la metodología que se nos propone, el método histórico crítico. Quieren que tú y yo abrimos las puertas para que un pequeño Hermes nos transmite el significado de Dios a nosotros. Yo no tengo acceso entonces directamente al significado de eso. Se nos cierra esa Biblia y entra otra persona, Hermes. Tengo que confiar en él, en esa metodología, y él me va a decir y va a abrir el significado. Querido hermano, no sabía que necesitamos ese intercesor humano para poder entender el texto bíblico. Yo pensaba que eso era católico, pero eso es que hoy en día se nos propone a nosotros. Y si tú dices, pastor, yo he estudiado esto o eso, vas a saber que algunas veces se recibe la respuesta, pero yo he estudiado teología. Yo estudié 4 años de teología, ¿y usted qué? ¿No es cierto? Tenemos ese concepto ya totalmente radicado en las cabezas de nosotros, de nuestras iglesias, de nuestra estructura, de nuestros pastores, que aquí hay un nivel. El hermano educado, autorizado a impartir el significado del texto bíblico, que es el pastor, pero los pastores también tienen que acudir a veces a los que realmente más saben, que son los eruditos o el Instituto Bíblico de Investigación, y aquellos que son el pueblo. O como Veit lo dice en la Iglesia Católica, se lo llama el Goyim, la masa que llena, que aporta, que llena simplemente ahí los edificios, pero que no tienen que sellar a sus labios porque nada saben, ni van a saber nunca. Entonces aquí continúa el texto. Cuando él da los consejos, los procedimientos de las personas que no están adiestrados, que no son eruditos, una lista de puntos él tiene, y una de las cosas que dice punto 4, seleccionarán una confiable traducción moderna. ¿Y cuál es una traducción moderna confiable? ¿Cuáles son las Biblias que usted tiene en mente? ¿Qué es la Biblia que usted tiene delante de usted ahora estudiando eso con nosotros? Bueno, según él es la nueva New International Version. Eso es inglés, porque por eso aquí tenemos los textos en inglés. The New Standard Version, Today's English Version, y la King James, por ejemplo, el descarta. Traducido al español, eso sería la Reina Valera 2000 o 1995, ¿no es cierto? Y las otras versiones, la palabra o la nueva versión internacional y las otras Biblias. Esos son ese grupo de Biblias. Bueno, eso es otro capítulo en un estudio, pero sabemos que esos grupos de Biblias se basan en los descubrimientos que se han hecho en 1844 y más tarde, y que llegaron a ser, o antes, y que formaron un nuevo testamento, un nuevo texto bíblico revisado en griego, hebreo, creo que en griego y hebreo por Westcott y Hort. Y a base de ese nuevo texto original se basaron las nuevas traducciones o las nuevas versiones de las Biblias. Realmente esos no son Biblias que nosotros deberíamos usar para el estudio. Esas Biblias tienen grandes problemas. Hay algunas cosas que se han mejorado, sí, entiendo eso, por el entendimiento, la investigación del idioma, etc. Pero fundamentalmente, si tú estudias profecía,
te vas a dar cuenta que aquí esos Biblias no se puede trabajar y no se puede llegar a las mismas conclusiones. Eso es una situación que yo veo a menudo estudiando con hermanos en las iglesias, en grupos, la profecía, y los que tienen las Biblias modernas ahí en muchos casos no pueden entender el asunto. Bueno, después él hace aquí una nota, me parece importante adicionar eso en punto 8. Dice, si se hace referencia a los escritos de Elena White, bueno, eso solamente acontece en el estudio de los no eruditos, ¿ya? En el grupo de asuntos, de puntos para los eruditos, Elena White no apareció. No juega ningún papel. No, nadie va a usar a ella. Obvio que no. No entra en ese grupo ahí. Es solamente una cosa que si entra, puede acontecer el no entendido, la masa, el pueblo, ¿ya? El no educado. Si se hace referencia a los escritos de Elena White, tiene que entonces también tratar con ese dilema. Notará atentamente si ella está comentando sobre el pasaje en su contexto literario e histórico o si está usando el pasaje para ilustrar consejo para la actual iglesia. Como mensajera de Dios para la iglesia actual, mucho de su uso de la Biblia es lo que pudiéramos llamar pastoral o homilético, ilustrativo, pero no indicando el significado que el escritor bíblico quiso transmitir. Wow, eso es fuerte. ¿Qué quiere decir él? Cuando tenemos un texto de Elena White, donde ella habla de Mateo 25, por ejemplo, hay que mirar muy bien si ella realmente en ese momento ella quería explicar Mateo 25 o simplemente lo usa así para ilustrar algo como podía haber usado otros textos. Mucho de su uso, la mayoría de su uso es pastoral o homilético. Esa es la manera como deberíamos hoy leer Elena White. Es como algo bonito. Ella usó varios ejemplos, pero no quería decir ella en ese momento que el texto significa eso. Querido hermano, este hombre aquí y la teología de nuestra iglesia moderna hoy en día descarta a Elena White como un fundamento sólido que nos quiere enseñar el significado de los textos, versículos bíblicos. Eso es lo que él hace. Y lo que él hace también es eso. Si tú quieres estudiar a Elena White, también necesitas Hermes. Con la hermenéutica tú tienes que mirar lo que él ha escrito. A quién ha escrito, cuándo lo escribió, cómo lo escribió, cuáles eran sus emociones, cuáles eran las circunstancias de ella. ¿Y qué quiso decir? ¿Y es realmente algo que ella escribió para explicar un texto o es simplemente un uso homilítico, ilustrativo como la mayoría de los casos? Esto es aquí, esos son los consejos que rigen nuestra iglesia. Y no tengan ilusión, queridos hermanos, los pastores, desde los años 60 por lo menos, en su mayoría, han aprendido, han tomado y se han basado y se basan sobre ese método, sobre esas ideas. Eso es lo que desde esos años nosotros tenemos en nuestra iglesia. Y me imagino que la mayoría de ustedes han entrado a la iglesia, han conocido la fe adventista después de los años 1940, 30, 60, ¿no es cierto? Cuando ya la mayoría estaba bajo ese método. Significa que desde el comienzo muchos de nosotros no conocemos otra cosa. No conocemos otra metodología. Lo que hemos escuchado en la escuela sabática, lo que hemos escuchado desde los púlpitos, siempre ha sido influenciado bajo esa idea. Cuando se escuchan unos sermones en Europa, por ejemplo, muchas veces son bastante igual. Todos han estudiado bajo los mismos profesores, las mismas ideologías, la misma filosofía, la misma teología. Y los resultados son igual. Y por eso el hermano sencillo se pregunta, ¿por qué nunca usan Elena White? Aquí está, querido hermano, no forma parte
de lo que ellos deberían ni deben hacer oficialmente. Ahora tenemos aquí un siguiente párrafo, un siguiente complejo de la problemática atacando nuestros principios, lo he llamado. Dice aquí en el pie de la página, el primero de esos dos métodos en uso general a través de los siglos desde tiempos bíblicos interpreta la Biblia desde la perspectiva de la vida del lector. Eso es el método texto de prueba. Circunstancias contemporáneas e historia soteriológica. Al hacerlo así, el lector a menudo analiza las palabras de la Biblia fuera de su original contexto literario e histórico. Sí, lo aplico hoy en el siglo XXI para mí y nuestra generación y no lo veo en primer lugar como escrito para Joel en aquel tiempo, en sus circunstancias que me imagino en muchos casos difícil de descubrir, pero eso es otro asunto. No digo que no es válido, ¿no es cierto? No digo que no es válido estudiar la historia, entender los acontecimientos. No digo que no había una primera aplicación para su tiempo. Sí, todo eso es legítimo. Pero también es legítimo tomar ese texto y verlo para nuestra generación. Bueno, disculpa otra vez leer esa frase. Al hacerlo así, el lector a menudo analiza las palabras de la Biblia fuera de su original contexto literario e histórico, que equivoca el significado que el inspirado escritor bajo la dirección del Espíritu Santo se propuso transmitir y les añade su opinión personal. Bueno, eso es lo que ustedes han leído aquí. Eso es lo que hicieron Miller y Elena White. Así ellos estudiaron la Biblia. Y según Cottrell, ellos añadieron su equívoca opinión personal. Nada más que personal. Entonces aquí él explica un poco cómo llegó ese método a nosotros, los primeros en responder a esos descubrimientos de rollos de Mar Muerto y del texto sinaítico, la piedra Rosetta, etc., fueron los modernistas eruditos de Alemania, tales como Julius Wellhausen y Ernst Troeltsch, quienes desarrollaron el método histórico crítico. Durante la última década de los siglos XIX y inicios del siglo XX, el fundamentalismo montó un fuerte ataque contra el método histórico crítico, etc. Bueno, aquí, gracias por esa información. Atacando el fundamento, el siguiente texto, también todo eso de Cottrell, en ese papel, dice, como la mayoría, sino todos los predecesores y contemporáneos, William Miller o Guillermo Miller siguió el método prueba de texto tocante a interpretación profética. Una persona informada que actualmente lee lo que él escribió se queda pasmado o aterrorizado de su mal uso de la Biblia. Bueno, eso a mí me choqueó cuando yo he leído esto. Elena White, en el primero de sus escritos, explica en el capítulo sobre Guillermo Miller cómo Dios guió a la mente de Miller. Como ángeles a menudo lo visitaron y le guiaron en el estudio de su Biblia. Pero Cottrell, el teólogo de la modernidad, él dice que es un espanto. Se queda aterrorizado cuando lee lo que él escribió. Aquí tenemos, queridos hermanos, un trabajo que ya ha avanzado harto. Uno no llega de la oruga al revoltón así nomás. Lo que la oruga tenía que hacer con un arduo trabajo de destrucción tenía sus frutos en la siguiente generación. Y ahora, llegando al apogeo del trabajo de revoltón, uno puede escribir eso. Y hoy en día, uno no tiene problema con aceptar eso. Al final ahí del párrafo dice, en su exposición de las profecías de Daniel y Revelación,
y Apocalipsis, Urias Smith, de igual manera, sigue principios y procedimientos del texto de prueba de texto. Y por casi medio siglo la Iglesia ha considerado su clásico Thoughts on Daniel and Revelation anticuado. Por eso en español nunca se ha publicado más ese libro, ni en ningún otro país, salvo a los Estados Unidos, donde todavía se consigue por la Review and Herald. Ese libro es considerado antiguo. ¿Por qué? Porque realmente no concuerda con ese nuevo método y parece una vergüenza en los puntos de vista del teólogo de hoy en día. Yo pregunté una vez a la casa editora, a alguien que trabajaba en la casa editora en Alemania, de nuestra iglesia, ¿por qué no se publica ese libro otra vez? Y él dice, no, nosotros tenemos muchos otros libros que lo reemplazan. Yo no conozco ninguno. Y por eso hay que hacer el trabajo de sacar ese libro. Y con el Ministerio Futuro de América estamos tratando de sacarlo otra vez. Y si es posible también hacer una versión para lectores electrónicos, para que ese material sea accesible una vez más en nuestros tiempos. Y continúa y termina aquí ese párrafo diciendo, en un número de puntos los pioneros se sentarían muy desconfortables con nuestras presentes 27 creencias fundamentales. ¡Wow! Él entiende eso y creo que nosotros entenderíamos eso también. Nosotros también no estamos de acuerdo con todos los puntos ahí. Hay algunos asuntos graves entre esas 27 creencias. Esos credos que la iglesia y los pioneros dijeron que nunca jamás deberíamos colocar credos para nuestra fe. ¿No? Porque tenemos la Biblia, ahí está escrito todo. Ok, siguiente página. Entonces aquí ya hemos leído eso, que él llega entonces a la conclusión y da un poco una sobrevista de los eventos históricos 35, entonces ese método entra en nuestra iglesia y esos dos eventos que mencionamos al comienzo, que se establece la escuela de teología y se establece esas nuevas normas para los estudiantes de medicina, se aprovechan para que los eruditos ahora lo ponen eso a nivel de toda la iglesia. Y así de ahí en adelante los pastores y teólogos son educados en ello. Vamos a la siguiente página. Dice ahí, solamente he notado que eso todo ahora pasa, ¿no es cierto?, por los años 1939, 1945. Momentos donde, por ejemplo, la iglesia adventista en Alemania, muchos de los adventistas aceptan a Adolf Hitler. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Esos no son errores menores, no son pequeñas fallas. ¿Cómo una iglesia puede apoyar a él? ¿Cómo puede ser que en Friedensau, el lugar de la Universidad Adventista hoy en día, y Elena White había visitado ese lugar también, cómo puede ser que ahí todo el pueblo votó, como que el 99% de los votos o 100% de los votos era en favor de Adolf Hitler? Esas son cosas que solamente se pueden entender si uno entiende eso aquí. Un pueblo que no discierne entre la verdad y la falsedad, que está cegado, que ya no sabe el camino verdadero. Y eso está, digamos, entra en ese tiempo, esos eventos. 1943 se establece The Bible Research Fellowship. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es The Bible Research Fellowship? En nuestra página web librito.org también tenemos un documento que fue escrito por el mismo Cottrell, donde le explica un poco sobre esa historia. El Bible Research Fellowship era una organización para todos los instructores, profesores adventistas del mundo que enseñaban historia o que enseñaban teología. Y entonces ellos todos estaban organizados en esa organización.
Y la idea era de tener aquí algo así como un club donde ellos podían intercambiarse entre los que eran del mismo nivel. Y se proponían temas, entonces había reuniones y se estudiaban esos temas entre esos profesores. A veces venían, claro, habían asambleas donde venían de todo el mundo los profesores. Mayormente era simplemente, hay un grupo en California, tengo entendido, o era Washington. Y ese Cottrell, desde el inicio, formaba parte de esa institución. Él era el secretario. De ahí en adelante, él iba a ser el secretario de esa institución. Esa institución tiene una historia, después se convierte en el ahí tienen en 52, el Biblical Research Fellowship se convierte en el Biblical Research Committee. Había algunos problemas ahí donde la conferencia llegó a intervenir y se logra que el Biblical Research Fellowship se pone bajo la tutela de la iglesia. Pero los integrantes, Cottrell continúa estando ahí en esa institución. Y la historia de esa institución es interesante porque Cottrell y otros que estaban liderando ahí, lo que ellos hicieron también por ese medio, ellos lograron establecer ese método histórico-crítico en el mundo adventista, entre todos los teólogos, pastores, líderes de la iglesia. Otro método como divulgar esa metodología. Enseñar, digamos, a los profesores que ellos enseñan correctamente, para que ellos sepan cómo se debería estudiar la Biblia. Y la cosa interesante de ese instituto o de esa fellowship, de ese club, era que después de convertirse en el Biblical Research Committee, se iba a convertir en el Instituto Bíblico de Investigación, Bible Research Institute. No es otra cosa de lo que era al comienzo, básicamente, solamente ahora ya era una institución de la Conferencia General. Hoy en día tenemos ese instituto. Su tarea es estudiar asuntos bíblicos y dar respuestas a la iglesia, pero la realidad es un poco diferente. Ese instituto llegó a ser algo así como la última palabra, la respuesta oficial, la voz de la iglesia oficial en asuntos o en preguntas bíblicas. Yo tenía una conversación con mi pastor en Bolivia y ese pastor no supo nada del tema. Entonces, ¿qué hizo él? Él mandó una carta al Biblical Research Institute. Y ese instituto también responde en español, le mandaron una respuesta y ahí él sabía qué hacer. Tan fácil es, ¿no es cierto? El pastor no conoce el tema hasta hoy en día, él no sabe, no lo estudió. Pero él ya sabe qué hacer, ¿no es cierto? Porque el instituto le dio la dirección. Aquí el instituto tiene entonces una función otra vez como Hermes. Eso es la realidad. Y muchas veces ustedes van a ver eso, que en los temas que nosotros presentamos hay mucha desconfianza porque las iglesias, los pastores y los líderes de la iglesia ven que muchos de los temas no son apoyados por la iglesia. Y no solamente eso, en muchos casos la iglesia tiene un punto de vista opuesto. Y si decimos la iglesia, entonces decimos el Instituto Bíblico, porque él ha escrito algunos textos en contra de eso. Ha publicado textos en contra de Daniel 11, ha publicado textos en contra de 2520, del Islam, de los ayes, etc., y del continuo, y etcétera, otros temas más. Y sigue haciendo, tratando aquí de dirigir a la iglesia en una dirección teológicamente. Continúa entonces una función hoy en día así como un pequeño Hermes que ahí da dirección a la feligresía, a la iglesia, a los pastores para que ellos sepan qué deberían creer y qué no. Y sustituye al trabajo del Espíritu Santo que a cada uno
que quisiera leer y estudiar y entender la Biblia podría guiar a entender la verdad. Bueno, Cottrell, entonces, ese hombre que escribió el texto que todo el tiempo estamos usando aquí, él era, desde el inicio hasta el fin, él era integrante de esa institución, a través de esas 3 fases de evolución que ha tenido ese instituto. Él estaba ahí haciendo un papel donde él dirigía y influenciaba los puntos de vista, y hasta hoy en día tenemos entonces esos resultados, más que nunca. Él también tiene otra posición o otra función. 1952, tenemos un texto aquí. Como la providencia lo desearía, ese mismo verano el pastor Nicol, un australiano, me invitó a la Review and Herald Publishing Association para editar el Bible Commentary. Y nuestra transición de Angwin a Takoma Park coincidió con el Concilio Otoñal de 1952. Habiendo servido como secretario de la Bible del Bible Research Committee en sus 10 años de vida, ahora fue mi feliz privilegio de participar como miembro constituyente en cada reunión del Bible Research Committee por los siguientes 24 años. Inmediatamente después que Robert Pearson fue presidente de la Conferencia General en 1966, le presenté un documento de 30 páginas mencionando la historia de la investigación bíblica en la Iglesia en los anteriores 25 años y recomendé que el Bible Research Committee se transformara en el Bible Research Institute. Mi propósito de esa propuesta fue para dar un nivel más elevado de permanencia y continuidad que la experiencia había demostrado como siendo necesario. Entonces, este hombre no solamente estaba involucrado en Bible Research Committee, Bible Research Institute. Ese hombre no solamente estaba ahí, digamos, haciendo su trabajo sobre los profesores de teología en todo el mundo, de religión en todo el mundo, sino ahora también lo vemos involucrado en redactar el texto del comentario bíblico adventista. Hoy no lo tomamos mucho en cuenta, pero por mucho tiempo ha sido la obra de confianza, y para muchos todavía es, especialmente para muchos que se consideran adventistas no tan modernos, ¿no? Adventistas más conservativos, usan el comentario bíblico así como la referencia, pero ese comentario vino básicamente de las ideas de Cottrell, si él era el editor principal. El privilegio de escribir más de 2,000 páginas para el Seventh-day Adventist Bible Commentary y editarlo desde Génesis 1:1 hasta Revelación o Apocalipsis 22:20 fue quizás el mayor evento de mis 47 años de servicio a la iglesia antes de retirarme en 1977. Anoche les mencioné la historia del comentario y no necesito repetirla aquí. El punto importante que deseo hacer es que con nuestra mejor capacidad le introducimos los principios y procedimientos del método histórico crítico, haciéndola la primera publicación adventista en reflejar ese método de leer y entender la Biblia. Mi artículo en tomo 4, etc. Entonces, ese texto, ese compendio aquí de 7 tomos, y tiene unos tomos adicionales, es un compendio que refleja perfectamente el método histórico crítico. Eso es lo que representa. Y si tú lo tomas y lees, entonces estás bebiendo ese vino que aquí se ofrece. No digo que todo está mal ahí, hay información valiosa, hay información interesante. Yo he visto que alguna información concuerda con lo que los pioneros enseñaron, algunas cositas por ahí y allá, ¿no? Pero toman mucho cuidado porque eso fue escrito, fue fundamentado sobre esa filosofía nueva. Pero había un problema en ese comentario bíblico y ese problema tenía que ver con el libro Daniel.
la revisión del libro Bible Readings y el Comité de Daniel. Continúa Cottrell explicando, pronto después que el último tomo de Bible Commentary salió de la imprenta a fines del otoño de 1957 y se otorgaron los platos para el clásico Bible Readings, la review asignó a Don Neufeld y a mí la tarea de modificarlo según fuera necesario para que acordara con el comentario. Accidentalmente, mi mitad del libro incluía las profecías de Daniel y Apocalipsis. Con nuestra reciente experiencia en editar el libro de Daniel, en mi mente propuse resueltamente encontrar una forma de reconciliar nuestra doctrina del santuario con una sólida hermenéutica bíblica. Y fracasé miserablemente. ¿Qué está diciendo ese hombre? Que él quería defender nuestra explicación, interpretación del santuario, donde Cristo hace un trabajo de intercesión, al cual Cristo entró a la parte del lugar santísimo en 1954 y del cual se lleva a cabo en el juicio investigativo. Trató él de reconciliar lo que nosotros entendemos y lo que los mileritas habían descubierto con ese método histórico crítico, pero él dice que él fracasó miserablemente. En otras palabras, ese método no puede defender a ese entendimiento. Realmente tenemos que decidirnos ahora qué es correcto. Como los mileritas lo entendieron y lo defendieron, o como el histórico crítico lo podría explicar. Un problema había aquí. Por recomendación del jefe editor Nickel, envié un breve cuestionario al director de cada departamento de religión en Norteamérica y a cada profesor versado en hebreo. Todos los 27 profesores eran amigos personales. Claro, me imagino muchos eran de ese club también que donde él estaba una persona tan importante. Todos respondieron y sin excepción asumieron la posición de que no existe base lingüística o contextual para nuestra interpretación de Daniel 8:14. Es decir, la interpretación del santuario en el cielo juicio investigativo. Entonces, queridos hermanos, el método histórico crítico, al igual como la nueva interpretación del continuo, no pueden defender Daniel 8:14, así como Guillermo Mella lo hizo, así como los adventistas después de 1844 lo hicieron, así como Elena White lo estableció. Tenemos aquí una cosa realmente tremenda. Eso destruye la plataforma de nuestra fe. Ese método es un método dañino que no concuerda. Entonces, la historia del pasado era una historia de mentira, o el nuevo movimiento en una nueva teología nos trae aquí luz, que es una luz diabólica. Bueno, hay mucho más que decir aquí en esa historia y yo también soy un estudiante en esa historia. Yo sé que hay pastores hoy en día, hay teólogos, hay nombres grandes y había presidentes de la conferencia, o hay, que habían defendido más bien el método de texto de prueba y lo que los milleritas habían hecho, pero muchos de ellos también han entrado en una situación donde han aceptado el método de estudio crítico o tienen que aceptarlo y eso no es posible sin hacer compromisos. Y creo que muchos no son honestos en ese asunto de hacer el compromiso. Simplemente se omita o no se dice o no se habla porque la mayoría tampoco sabe nada de ello. 1955, entonces, la siguiente fecha aquí que hemos colocado hasta 1956, había unos encuentros, no vamos a decir mucho acerca de ello porque hay otra literatura y hay información de ello entre Walter Martin y Donald Barnhouse.
Eran dos teólogos no adventistas que querían escribir un libro, investigar sobre los adventistas, qué creían ellos, qué enseñaban ellos. Todavía tenían ellos esos puntos. ¿Y cómo se podían clasificar? Eso era la pregunta, si eran cristianos o si eran una secta. ¿Ya? Y después, la iglesia adventista tomó esa ocasión para cambiar su estatus y, digamos, entrar en las filas de los así llamados iglesias cristianas. O sea, a través de ese libro, a través de esos encuentros, la iglesia supo descartar algunos puntos raros de su fe y para ser bien vistos y aceptados entre los rangos de los cristianos protestantes. Dice él, había encuentros con Walter Martin y Donald Barnhouse, 18 discusiones doctrinales, participantes representando la Conferencia General Leroy Edwin Froome, Walter Reed, Roy Allen Anderson, también llamado Frida, tomando aquí, digamos, los inicios de sus nombres. En el preciso tiempo, cuando luchábamos con los capítulos 8 y 9 de Daniel, para el comentario de la Conferencia General entró en una prolongada serie de 18 discusiones doctrinales con Walter Martin y Donald Grey Barnhouse. Eran secretos esos encuentros. ¿Ya? Nadie supo de esos. Salieron a la luz a través de una información que salió por ahí y Andreasen publicó unas cartas a las iglesias donde él abrió todo el asunto. Los tres participantes, eso es interesante, de la conferencia eran administradores y no eruditos bíblicos y básicamente prueba de texto en su orientación. Esto los dejó en desventaja en las discusiones, porque teníamos aquí dos eruditos evangélicos y teníamos en otro lado esos adventistas que solamente tenían el método de texto de prueba y entonces a veces no supieron responder. Pero como resultado de la continua tensión entre el seminario y la conferencia general, hubo mínimo contacto entre ellos y el seminario. Más bien ellos seguían viniendo a Don Neufeld y a mí en busca de ayuda en griego y hebreo y exégesis. O sea, cuando esos hombres ya no supieron responder algunas cuestiones ahí con esos dos eruditos, entonces ellos necesitaban ayuda. ¿Y a quienes preguntaron? A Neufeld y a Cottrell. Entonces la función aquí de ese hombre es una función detrás de las cortinas en muchos momentos importantes de la historia de nuestra iglesia. El pastor Nickel pidió a Don y a mí que nos presentaran, pero fuera de horas Frida se mantenía en continuo contacto con nosotros y de esa forma estábamos indirectamente involucrados en las discusiones. Eran, digamos, la cabeza detrás de ese grupito de adventistas que hablaba con esos dos evangélicos. Cuando se hizo la decisión de publicar las muchas respuestas de Frida a las preguntas de Martin y Barnhouse, estuvimos más directamente involucrados. Se produjo un libro que se llama Questions on Doctrine, o en español, Cuestiones sobre Doctrina. Hoy en día sale ese libro otra vez en español como un clásico del adventismo, así bien lindo, con tapa dura, con borde dorado, etc. Así como si fuese una obra tremenda. Pero esa obra realmente es una obra que ha hecho muchos compromisos. Y ha traído pero ha tenido una gran influencia, ya vamos a mencionar eso. Estamos terminando ya, vamos a los últimos puntos aquí, simplemente quería leer algunas cosas que él dice. Cuando se hizo la decisión de publicar las muchas respuestas de Frida a las preguntas de Martin y Barnhouse, estuvimos más directamente involucrados. Nickel, Neufeld y yo nos horrorizamos suavemente de la idea de publicar sus más o menos inadecuadas respuestas como libro, que inevitablemente sería considerado por lo menos como declaración oficial, casi oficial de la doctrina adventista. O sea, esos evangélicos tenían unas preguntas y muchas preguntas de lo que creemos, las doctrinas que creemos,
Entonces, en esos encuentros se llegaban a algunos acuerdos. Estaban bastante felices los dos y después publicaron un libro, que aquí tengo. The Truth About Seventh-day Adventism. La verdad acerca del adventismo del séptimo día, ¿no? Walter Martin. Y en ese libro ellos publican y ellos explican, digamos así, primera vez oficialmente al mundo, nosotros hemos visto que ellos no son una secta, ellos realmente son cristianos. ¿Ya? Y ellos lo elevan en el reconocimiento oficial, y la iglesia de ahí en adelante ya no tiene que luchar con esa posición de secta. Aunque en algunos países como Austria, me enteré recientemente, la iglesia adventista solamente tiene unos 2.000, 3.000 miembros, y por ello, por el Estado, todavía es reconocido como una secta. Ya no pueden hacer nada, al no ser que ellos crecerían y ya tendrían más de 4.000, 5.000 o 10.000 miembros, que creo que nunca va a ser. Entonces, eso fue el proceso, eso fue la idea, y los adventistas prometieron que al final del proceso ellos van a publicar, digamos, las respuestas en un libro para que sea oficial, porque Martin y Barnes se dieron cuenta que, mira, ustedes tienen otros libros ahí que dicen otra cosa. Ustedes tienen libros que dicen que el anticristo es el Papa. ¿Ya? Pero ellos dijeron, no, ya no creemos eso. Entonces, había la necesidad de publicarlo oficialmente, y entonces ese libro, Questions on Doctrine, se publicó y llegó a ser un bestseller en todo el mundo. Eso no era la idea. Eso es toda una historia donde mucho más se podría contar, pero ese libro se convirtió realmente en un libro oficial, semi-oficial. Por lo menos por la iglesia lo vio como un libro oficial. Salió de la Review and Herald. Ya tenía todas las preguntas interesantes que toda audiencia también quiere saber y las respuestas ahí. Pero realmente fue, digamos, la obra aquí de 2, 3 hombres, un pequeño equipo, y especialmente de Cottrell y Neufeld, que estaban guiando eso y redactando ese libro. Entonces, eso es lo que pasó. A ver si algo más necesito leer aquí. Ok. '57, ya hemos hablado de ello. El año en que se terminan los encuentros, el Daniel Committee, se redactan algunos libros, etc. Y llegamos a los años a la fase 1969-1979. Estamos aquí ya concluyendo. Los años 1969 hasta 1979, dice Cottrell, atestiguaron una principal reorientación del proceso hermenéutico oficial de la Iglesia, tanto como póliza y procedimiento única en la historia de la Iglesia. Los cambios realizados durante esos años ganaron el título década de obscurantismo. Un repaso de esos cambios es esencial. Lo que él dice, que ahora viene un presidente y él como que retrocede en ese proceso, ¿no es cierto? Y lo que ya se había logrado. Entonces, en nuestra iglesia hay como eso. Ustedes verán que algunos pastores son así, otros son así. Y hay algunos oradores, evangelistas que parecen ser bastante tradicionales y concordar y usan el espíritu de profecía, y otros no. ¿Ya? Pero la línea oficial aún hoy en día, y ustedes miran el Instituto Bíblico, ustedes miran la conferencia general, esas van a una dirección que está todavía absolutamente establecido sobre el método histórico crítico. Hay también un libro de Pippin, uno que nosotros consideramos como un adventista bastante no es moderno, ¿no es cierto? No parece pertenecer a aquellos que se dejaron llevar por las nuevas teologías,
pero él explica en su libro, ahora en ese momento no recuerdo cómo se llama, algo con la palabra, Receiving the World, creo que se llama ese libro, donde él explica, hay varios métodos en nuestra iglesia, cómo entender la Biblia. El método de texto de prueba, él desde el comienzo ya lo descarta, como que algo que ni siquiera se debe tomar en cuenta, no se puede tomar en serio. ¿Ok? 1975, el Biblical Research Committee se convierte en el Biblical Research Institute y tenemos aquí una última fecha, 1989. Hay más cosas que acontecen en esa historia, obviamente, pero ¿por qué coloco aquí 1989? Y creo que esto es el comienzo de la última fase de destrucción. 1989 se cumple Daniel 11:40. La iglesia adventista entra aquí nuevamente en un tiempo del fin. Eso es lo que dice Daniel 11:40. Ese tiempo del fin nos lleva como siguiente evento a la ley dominical. La ley dominical es el fin del tiempo de gracia para los adventistas y el comienzo del pequeño tiempo de la tribulación. El último llamado llegaría al mundo en ese tiempo para que él se pueda convertir y puede entrar en las filas del pueblo de Dios. Pero en ese tiempo aquí, queridos hermanos, al cual nosotros ya hemos entrado, más que nunca se levanta la oposición contra aquellos que tratan de levantar las sendas antiguas. Si nosotros ahora defendemos a lo que los pioneros establecieron desde 1840 más o menos hasta 1844, nosotros tenemos un fuerte rechazo de esas verdades. Ni siquiera ya podemos mencionar la palabra 2520 y los ojos nos miran así con desprecio o con mucho, ¿cómo podemos decir? Con ya miedo de lo que íbamos a decir. Ya tengo prohibido, en algunos lugares se han prohibido de que se entregan y se leen en casa los textos que defienden eso que aquí está escrito. Eso es dentro de nuestra iglesia. En nuestras iglesias tienen que firmar textos, en algunas iglesias, algunos papeles donde el miembro de la iglesia afirma que él va a seguir y va a aceptar todo así como el pastor lo propone. Nosotros hemos entrado en una fase, y esto es una fecha profética, en el 11:40, que nos indica que hemos entrado en la última fase. Lo que acontece en 1840, en 1989, es que Dios repite un trabajo que Él había hecho en el tiempo milerita. Esto es equivalente a 1798. En ese tiempo llegan los 3 mensajes angélicos otra vez y vamos a tener una vez más una puerta que se cierra para nosotros, la ley dominical, y para el mundo cuando Miguel se levanta. Pero en ese tiempo Dios levanta otra vez el mensaje. Él repara y restaura las sendas antiguas y los muros. ¿Para qué? Para que tenga Él un pueblo que se levanta en ese tiempo. El pueblo que Dios quiere juntarse, el pueblo que Dios quiere levantar, que son las primicias también, que son los 144,000, tiene una última función en el mundo aquí: representar a Cristo y hacer la obra del último llamado en el mundo. Queridos hermanos, hemos entrado ya de lleno en esa fase y nosotros tenemos poco tiempo de deshacernos de esos pesos que nos estamos cargando en nuestras vidas, en esas ideas que influyen y dirigen nuestra mente, que nos hacen imposible aceptar la luz, que nos complican el estudio de la palabra pura y así inspirada por el Espíritu Santo. Como ustedes habrán visto, aquí tenemos simplemente una lista de eventos. Conectados a ellos son una serie de consecuencias y lógicas que deberíamos demostrar en la Biblia.
todo eso tiene que ver con la interpretación de los últimos eventos que Elena White dice, los últimos eventos declarados y mostrados son acerca del hombre del pecado. Esos son los últimos versículos de Daniel 11, los últimos versículos que nosotros, con el método histórico crítico, no supimos explicar. Los últimos versículos que se han dejado para que el pueblo de Dios hoy en día puede estudiar y entenderlo porque es dirigido a Él. Querido hermano, aquí simplemente hemos colocado una historia de eventos y espero que ustedes lo toman de una manera que les ayuda a uno mismo personalmente para discernir cómo uno debe estudiar la Biblia y cómo debe enfrentar la verdad que Dios quiere impartirnos. Nosotros no trato de proponer aquí material que se usa como balas contra los dirigentes o contra los pastores o contra los teólogos o contra la lideranza. Queridos hermanos, eso no es la idea. Pero tenemos aquí una historia de desolación que describe perfectamente por qué la Iglesia de Dios hoy en día necesita a su Señor, a su Salvador y a volver a los caminos antiguos como nunca antes. Agradecemos a nuestro Señor porque hay poco tiempo. Querido Padre, aquí nos encontramos como tu pueblo, laodiceano, terriblemente ciego y desnudo y no apto para que pueda participar en la última obra que tú quieres hacer en esa tierra. Tú quieres levantar a tu pueblo como un pendón. Tú quieres usar a tu pueblo, alzarlo como un monte glorioso para que todas las naciones correrán a él. Pero nosotros, querido Señor, hemos bebido del vino de Babilonia, hemos sido instruidos, tenemos unas complicaciones en nuestras mentes. Nos ha ayudado muchísimo en explicar muchas cosas ese pequeño Hermes que trabajosamente ha corrido de un lado para otro para abrirnos el entendimiento. Y nosotros hemos negado a la influencia del Espíritu Santo que pacientemente ha tratado y trata todo el tiempo de dirigirnos a la verdad. Querido Dios, por favor, tenga paciencia, pero también ayuda a ese pueblo para que despierte, como los huesos secos en el valle de Ezequiel 37. En el nombre de tu Hijo amado, nos aferramos a Él y con Él tenemos esa esperanza para nuestras vidas. Amén.